Ella es médica anestesióloga, profesora titular del Departamento de Epidemiología Clínica y de Estadística de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo de Investigación en Anestesiología, Dolor y Cuidados Paliativos. Ha sido directora del Departamento de Anestesiología del Programa de Medicina de la misma universidad. Actualmente es miembro del Steering Committee y coordinadora para Colombia del estudio Lazos. La acompañan el doctor José Hugo Arias Botero, médico anestesiólogo con especialización en epidemiología clínica y doctorado en epidemiología y bioestadística. Actualmente se desempeña como anestesiólogo del Grupo Anestesiar, Núcleo Hospital General de Medellín, y como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Entonces, los dejo con los doctores, quienes, como ya les mencioné, nos van a presentar estudio Lazos, implicaciones de los desenlaces posoperatorios. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación y muchas gracias a la doctora Delgado por estar con nosotros esta noche. Buenas noches para todos los participantes, las personas que se han conectado a al webinar de esta noche. Voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si se está viendo. No, doc, todavía no. Listo, doc. Ok, ¿se ve la pantalla completa de la presentación? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Hoy esta sesión de webinar la vamos a dividir en dos partes. La doctora eh, Delgado, siendo una de las participantes directas en el comité que desarrolló este estudio tan relevante, nos va a acompañar y nos va a hacer la presentación del estudio. Queremos hacer una difusión del estudio como tal y de los resultados que nos parece que tienen unas implicaciones bastante interesantes desde el punto de vista perioperatorio. Yo voy a comenzar haciendo una breve contextualización de lo que ha estado alrededor, lo que ha precedido la realización del estudio Lazos como tal en el mundo. El objetivo entonces de esta pequeña parte inicial es hacer una breve contextualización de las características de la atención quirúrgica a nivel mundial como una introducción a la presentación de lo que el estudio Lazos hace, en términos de qué es lo que se ha evaluado, qué es lo que se ha estudiado hasta la fecha y qué información tenemos importante. Y para partir de eso, pues tenemos que irnos atrás a lo largo del tiempo. Llegamos acá a 2015, donde en la Asamblea General Mundial de la Organización Mundial de la Salud se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que se denominó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Antes de eso, si recordamos, se trabajaba con los que se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estaban trabajados con una fecha final de 2015, y después de eso pues se hizo la evaluación de lo que se había cumplido, lo que no se había cumplido, y se lanzó lo que trabajamos ahora, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y dentro de esos, pues el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible es salud. Y unas de las metas que se trazaron en ese momento era, bueno, cómo vamos a trabajar la salud y el acceso a la salud para las personas a nivel mundial. Dentro de esto, uno de los aspectos a mirar tenía que ser obviamente el campo de la atención perioperatoria y el campo de la atención quirúrgica a nivel mundial. Ya para 2014 se había lanzado la iniciativa de la Comisión Lancet de Cirugía Global, o la Lancet Commission of Global Surgery, que tenía como visión el acceso universal a una atención quirúrgica y anestésica segura y asequible cuando fuera necesario. ¿Y eso qué tenía de relevante? Pues que abría la puerta o hacía un llamamiento hacia la importancia que tenía la atención quirúrgica dentro de los sistemas de salud. Es decir, hablaba, como lo menciona ahí el que para ese momento era el presidente del Banco Mundial, que la cirugía es una parte indispensable e indivisible de la atención en salud.
Digamos que eso marcaba un hito porque hasta esa fecha la atención quirúrgica no se había priorizado ni se había evaluado la importancia de la atención quirúrgica como un aspecto a priorizar dentro de, el diseño de los sistemas de atención en salud, que básicamente se miraba como, bueno, eso es tercer, cuarto nivel de atención, eso requiere un proceso inicial de paso por otros niveles y no había tenido la relevancia que se quería. Entonces, en ese sentido, esto lo que hizo fue volver a resaltar o darle una importancia grande a la atención quirúrgica como una parte articulada dentro de los sistemas de atención en salud. Esta comisión tiene unos indicadores que son básicamente 5 indicadores inicialmente planteados en 2015, que posteriormente en 2021 fueron nuevamente reevaluados, sobre todo para hacer una claridad acerca de la forma de medirlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si queremos trabajar en mejorar o optimizar unos sistemas de salud con un adecuado acceso a una atención perioperatoria, pues obviamente necesitamos medir la situación y mirar en qué estamos para saber en qué hay que trabajar. Y es así como se plantean esos 5 indicadores que hay acá. Yo quiero resaltar sobre todo o enfocarme en el cuarto, que habla de mortalidad perioperatoria y esta comisión para este año hace una definición de mortalidad perioperatoria como la muerte por todas las causas antes del alta de una hospitalización por un procedimiento quirúrgico o hasta 30 días de seguimiento. Esa definición es importante porque es la definición que utilizan de mortalidad todos los estudios que a partir de ese momento se comenzaron a realizar, entre ellos el LAZOS, del cual pues ya nos comentará ahora más tarde la doctora Delgado, en pacientes que han recibido algún tipo de anestesia para un procedimiento realizado en quirófano dividido por el número de total de procedimientos de año que se hace. Y esto es importante porque el hecho de unificar la definición hace que los estudios puedan ser comparables. El problema con mortalidad y el problema con muchos de los desenlaces a nivel perioperatorio es que no existen unas definiciones claras y unificadas. Y entonces, como cada estudio utiliza una definición distinta de complicación o de mortalidad, pues eso y evita o impide la comparabilidad de los resultados de los estudios, lo cual nos limita un poco, pues, tener una visión global más adecuada de lo que está pasando tanto a nivel regional como a nivel mundial. Este estudio, digamos que salió mucho antes que lo que estamos hablando de 2015. Nos tenemos que volver un poquito a 2012. Para esa época salió el estudio EUSOS, que fue, digamos que la primera iniciativa que específicamente evaluaba estos desenlaces, particularmente para Europa. Este fue un estudio que se hizo en 498 hospitales de 28 países de Europa, que hizo un reclutamiento durante un periodo de 7 días para seguir a pacientes que habían sido llevados a cirugía, específicamente cirugía no cardíaco, con un seguimiento a 60 días. Este fue el que hizo seguimiento más largo. Los otros estudios de ahí en adelante básicamente trabajaron hasta 30 días de seguimiento de los pacientes que estaban hospitalizados, excluyendo pacientes ambulatorios, pacientes de neurocirugía, obstétricos y radiológicos, y se centró en evaluar mortalidad. El desenlace principal fue mortalidad. Este estudio reportó una mortalidad general cruda de 4% que se ajustó para cada uno de los países en los que se realizó, encontrando además que 73% de esos pacientes que murieron nunca ingresaron a una unidad de cuidado intensivo, que digamos, son algunos datos relevantes para mirar y contrastar con resultados de estudios posteriores. Ya después, para 2016, salió publicado el estudio ISOS. Este estudio sigue una metodología muy parecida a la del anterior, entre otras cosas porque es de el mismo grupo. Esto no es Global Soldier, este es un grupo aparte que tiene la iniciativa de hacer estos estudios, que es inicialmente liderado por el doctor Rupert Pierce, y hizo este estudio a nivel de países de altos y medianos ingresos. La mayoría de países fueron países europeos,
ingresó a Estados Unidos, y los países que ustedes ven ahí en verde, que son México, Irak e India, son países que ingresaron en un análisis secundario porque ingresaron menos de 10 hospitales por cada país. Es decir, el análisis grande de este estudio fue para países que tenían más de 10 hospitales por país, y de ahí donde sacan el resultado fueron 27 países, 19 de altos ingresos, 7 de medianos ingresos y un hospital de bajos ingresos. En este caso ya el desenlace principal no fue mortalidad, sino complicaciones postoperatorias, que entre otras cosas es importante porque además de mortalidad, el otro indicador para nosotros importante pues de seguridad es la frecuencia de complicaciones, y evaluó como desenlaces secundarios la muerte intrahospitalaria y la muerte después de una complicación, que es bastante relevante porque nos habla de un concepto que se llama falla al rescate, del cual pues probablemente ya vamos a hablar un poco más a profundidad un poco más adelante. Con un seguimiento a 30 días. Y de ahí en adelante todos los otros estudios siguieron haciendo evaluación de seguimiento a 30 días, es decir, se seguían a los pacientes mientras estaban hospitalizados y hasta que el paciente saliera del hospital, o si el paciente seguía, pues la censura se hacía a los 30 días. En este caso se excluyeron cirugías de emergencia, importante porque las frecuencias ahí es diferente cuando se incluyen cirugías urgentes y emergentes o cuando no se incluyen, porque en todas clases es uno de los factores que más influye sobre los desenlaces. Estudios radiológicos y de cirugía ambulatoria. Este estudio encontró una tasa de complicaciones como desenlace principal del 16,8% y una mortalidad de 0,5%. La frecuencia de esa muerte después de una complicación fue del 2,8%. Y después se hizo una réplica de este estudio a nivel de África, donde obviamente pues las condiciones son diferentes en cuanto al sistema de salud y los recursos. El desenlace principal también fue complicaciones, y el desenlace secundario fue la muerte hospitalaria, con un seguimiento también a 30 días, excluyendo cirugía ambulatoria y los procedimientos radiológicos que no fueran realizados con anestesia. En este caso fueron 25 países de 247 hospitales. En este estudio ASOS predominaron pacientes jóvenes de bajo riesgo. Sin embargo, la tasa de complicaciones fue de 18,2% y con una mortalidad de 2,1% y una frecuencia de muerte entre los que se han complicado del 9,5%. Datos relevantes para tener en cuenta y mirar posteriormente. Esos son estudios que se han hecho, digamos, a nivel global, que nos permiten hacer comparabilidad de la situación para esos desenlaces, específicamente mortalidad y complicaciones. Sin embargo, han habido también algunas iniciativas a nivel de Colombia. Es así como hay dos estudios publicados. El primero, publicado en Lancet en 2020, hizo una evaluación con indicadores a nivel poblacional para hacer una medición de esos 6 indicadores que les había mostrado inicialmente de Global Surgery, y específicamente para mortalidad. El reporte de mortalidad que se presentaba en ese momento perioperatoria era de 0,74%, hay que tener en cuenta una cosa, y es que ese estudio se hizo con indicadores globales y poblacionales, es decir, se sacaron indicadores de medición a nivel nacional, de acuerdo a las proyecciones que se habían hecho con el censo, o con datos específicos del DANE de mortalidad, cruzándolo con los datos de registros que habían de cirugías realizadas. Es una metodología un poco diferente a lo que se hace en los otros estudios, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace la comparación. Y finalmente, un estudio que salió publicado en 2024, que hizo una metodología muy similar a la que ha hecho ASOS, ISOS, y que lo que trató de evaluar era específicamente mortalidad y complicaciones, que fue realizado específicamente para Colombia en 54 países, reportando una tasa de mortalidad global de 1,9%, que si se miraba para cirugías de emergencia fue del 3% y para cirugías selectivas de 0,7%, pues resaltando ahí la incidencia que tienen las cirugías de emergencia, con un porcentaje de falla al rescate para ese estudio del 6%.
Digamos que posteriormente vamos a poder discutir un poco acerca de esto con comparación, porque la mayoría de hospitales que se tuvieron en cuenta en ese último estudio fueron hospitales de alto nivel de complejidad, donde predominaron los procedimientos de cirugía mayor sobre todo. Y entonces, después de mirar más o menos ese panorama global y los estudios que hay y esas cifras, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Y esa es la pregunta que nos llevó pues al tema del cual entramos ahorita a mirar, que es el estudio Lazos, en el que probablemente muchos estuvimos tomando datos a nivel de diferentes hospitales. Y para hablar pues más en detalle en este estudio, le doy entonces el paso a la doctora Delgado para que nos haga una presentación más a fondo del estudio y su experiencia en este estudio. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y le doy eh, paso a la doctora Mar. Muchas gracias, doctor José Hugo. Muchas gracias al doctor Juan Carlos por la presentación y muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar hoy aquí contando un poco de dónde surge la necesidad y la experiencia que fue llevar a cabo este estudio en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Ya se está viendo? Sí, Fer se está viendo. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Ahora no me está pasando, perdónenme un segundo. Ahora sí. El doctor Hugo nos presentó una muy buena parte del contexto. Yo tengo algunos comentarios adicionales sobre el contexto que creo que vale la pena mencionar en el sentido de reconocer la importancia que tiene que como anestesiólogos que a veces nos movemos o que en general nos movemos en contextos de alta complejidad y con pacientes individuales, viene a ser fundamental nuestra labor en todo este engranaje de ofrecer una cirugía segura. Entonces, esa comisión Lancet para cirugía reconoció, por supuesto, el papel de la cirugía, que la cirugía ha tenido en los objetivos de salud, particularmente en los años pasados en lo que tiene que ver con la mortalidad materna e infantil, pero hacía falta reconocer la importancia de la atención quirúrgica como prioridad de salud mundial. Digamos que los objetivos del milenio que fueron previos a los actuales objetivos de desarrollo sostenible, se enfocaron particularmente en aspectos de salud orientados a poblaciones específicas, mientras que en los objetivos de desarrollo sostenible aparece en el numeral 3 algo que apunta a ofertar sistemas, servicios de salud globalmente a las poblaciones con condiciones de calidad, y es ahí donde se inscribe el contexto de cirugía de la Comisión sobre Cirugía Global, ¿sí? Y es importante porque nos permite identificar la carga de enfermedad atribuible a condiciones quirúrgicas que de pronto no teníamos tan presente hace algunos años y que hoy en día se reconoce claramente. En esa comisión de Lancet se reconoce que para más o menos el año 2012 habían 313 millones de procedimientos quirúrgicos al año, pero había poca información sobre la calidad global de esos procedimientos y esa mortalidad que se reportaba entre el 1 y 4%, era muy variable dependiendo de los contextos, pero realmente se reconocía que no había información. La tasa de mortalidad posoperatoria
empiezas entonces a ser un indicador muy importante del éxito de los sistemas de cuidado quirúrgico. Y si uno tiene este contexto de 313 millones de procedimientos para ese momento, más o menos estaban con la mortalidad mencionada, podría llegarse a tener 4.2 millones de muertes al año relacionados con procedimientos quirúrgicos. Y se reconocía para ese entonces que más o menos el 50% de la mortalidad provenía de países de bajos y medianos ingresos. Pero el problema es mucho más serio de los números que estamos manifestando, y es que se considera que puede haber cerca de 5 billones de personas sin acceso a cirugía y cuidado anestésico de un total de población revisada para ahora mayo del 2025 de más o menos 8.2 billones alrededor del mundo. Y por lo tanto se requiere incrementar el número de procedimientos quirúrgicos más o menos en 143 millones al año, particularmente en contextos de medianos y bajos ingresos. De esos 313 millones que hablé en el slide anterior, más o menos el 6% ocurre en los países más pobres. Es decir, realmente el cubrimiento quirúrgico en países de bajos y medianos ingresos todavía está muy lejano de ser lo que debe ser. Y hay algo que también se reconoce en toda esta evaluación, y es que a menor volumen quirúrgico, mayor probabilidad de mortalidad, porque el volumen quirúrgico está relacionado con la experiencia de los equipos de manejo, pues en los diferentes contextos. Por lo tanto, se reconoce que la inversión en servicios quirúrgicos y anestésicos es algo que es factible, puede que sea costoso, pero es factible, salva vidas y promueve un crecimiento, el crecimiento económico. Pues digamos que no voy a entrar en mucho detalle, pero la meta de alcanzar un acceso oportuno a cirugía esencial para el 2030 que sea del 80%, que llama la comisión la cirugía esencial. Básicamente está el marcador por 3 procedimientos quirúrgicos: el acceso a cesárea de emergencia, el acceso a la laparotomía exploratoria y el acceso a cirugías que controlan fracturas de huesos largos. Y digamos que la mayoría de indicadores que se están proponiendo tienen que ver fundamentalmente con esos procedimientos de emergencia, y la meta es que para el 2030 el 80% de la población que tenga esas condiciones esté al menos a 2 horas de distancia de un sitio que le pueda resolver el problema. Los otros indicadores pues los mencionó el doctor en términos del personal, de llegar a un volumen quirúrgico de más o menos 5.000 procedimientos por 100.000 habitantes, y particularmente la mortalidad fue propuesta como indicador, pero ha surgido un marcador muy importante de esa mortalidad perioperatoria, que es la falla al rescate. Se reconoce que las complicaciones quirúrgicas disminuyen la supervivencia a largo plazo, y entonces, en la medida que un paciente tiene complicaciones, no es solamente en el posoperatorio inmediato, sino que más adelante tiene la posibilidad de fallecer, y es definitivamente las curvas de sobrevida para población que tiene complicaciones posoperatorias es mayor en el tiempo más prolongado. Y que las poblaciones que tienen más alto riesgo son las que tienen mayor probabilidad también de fallecer en el periodo perioperatorio. Por lo tanto, es claro que se requiere un engranaje entre el acceso a los servicios, un cuidado anestésico de calidad y un manejo quirúrgico y obstétrico que va más allá, por supuesto, de la atención propiamente en el quirófano, sino en el cuidado posterior al procedimiento quirúrgico. Y es aquí donde aparecen los estudios europeo, el ISOS, el ASOS. No voy a entrar en mucho detalle porque ya el doctor nos comentó, pero digamos que el primer estudio que se presentó, que tiene una metodología un poquito diferente a los estudios posteriores, porque es un seguimiento más prolongado que es a 60 días,
a pesar de hacerse en países europeos, que uno espera que el contexto europeo pues tenga unos resultados en términos de mortalidad muy buenos, pues tiene una gran variabilidad entre los diferentes países y tienen una variación en términos de mortalidad entre el 1.2% y el 21% cuando se mira desagregado por país. El global y el promedio es 4%. Y ahí se identificaron factores que estaban relacionados con la mayor o menor mortalidad, como el país donde se hubiera hecho el procedimiento, la edad, la clasificación de ASA, la presencia de enfermedad metastásica, el que se hiciera la cirugía de urgencia, qué tan, si la cirugía era de alta complejidad y ya propiamente el procedimiento quirúrgico realizado. Posteriormente ya surge tal vez uno de los estudios que sigue una metodología similar, pero tiene algunas diferencias importantes, y es que ya establece un seguimiento solamente a 30 días, que es como se ha definido históricamente y como la definición estándar de morbimortalidad perioperatoria, que es a 30 días. Y en este estudio, que se compara con el estudio internacional que vamos a mostrar después, básicamente lo que se observa es que los pacientes en África, la probabilidad de morir es el doble comparado con los estudios el estudio ISOS, ¿sí? Y contrastando con que a pesar, pues hay una mortalidad del doble con población que es mucho más joven y menos comórbida. Entonces, pues ahí se da luces de que hay aspectos que definitivamente pueden enfocarse en ese contexto para modificar esa morbimortalidad. Este es el estudio internacional que también nos mostró el doctor. Y ahí pues se vio que 1 de cada 6 pacientes experimentó una complicación antes del alta, y 1 de cada 35 de los que experimentaron una complicación murió posteriormente sin salir del hospital. Los resultados adversos fueron similares en los países de ingresos bajos y medios en comparación con los países de ingresos altos, a pesar de tener un menor riesgo inicial en esos países. Sin embargo, aquí vale la pena resaltar, como lo mencionó el doctor Hugo, que digamos, la representación estaba más para países de medianos ingresos, sino para países de bajos ingresos. Es importante tener en cuenta que todos estos resultados quirúrgicos dependen de muchos factores. Uno tiene que ver con la infraestructura de la población, la posibilidad de acceso al cuidado hospitalario, acceso al cuidado en casa posteriormente, el cubrimiento de los costos y el estado socioeconómico de la población sumado a la infraestructura hospitalaria. Y ahí nuevamente aparece el volumen quirúrgico como un marcador muy importante, las características de los hospitales, la carga de trabajo del personal, el que haya presencia de especialistas 24/7, la relación de enfermera por número de pacientes, la preparación para procedimientos de urgencias. Y a esto se suma, por supuesto, lo que viene ya propiamente como el proceso perioperatorio y quirúrgico, uno que tiene que ver con los aspectos relacionados con seguridad, particularmente la utilización de listas de chequeo preoperatorias y justo antes de la parada o la parada quirúrgica antes de empezar el procedimiento, antes de empezar la inducción anestésica, la presencia de rutas definidas de atención y la educación y el entrenamiento del personal para la atención e identificación oportuna de complicaciones. Por supuesto que características del paciente como la edad, la fragilidad, la presencia de sarcopenia, la presencia de comorbilidades y el uso de tratamientos crónicos están relacionadas también con una mayor probabilidad o menor de tener unos desenlaces adversos en el posoperatorio. Y en términos de la cirugía, la invasividad de la cirugía, que sea abierta versus endoscópica. Se ha reconocido que la cirugía endoscópica en manos de expertos puede tener muchos mejores resultados perioperatorios, la duración del procedimiento y el tipo de cirugía. Y en términos de la anestesia, pues el manejo respiratorio, hemodinámico, medicamentos, la detección oportuna de eventos adversos y el rescate, la participación en equipos para el rescate posoperatorio,
que esto vamos a mencionarlo un poco después. Entonces, es en ese proceso de engranaje del acceso, el cuidado anestésico y el manejo quirúrgico donde surge el concepto ya en el posoperatorio del manejo de la falla al rescate. Muy bien, entonces surge aquí el estudio Lazos. El estudio Lazos es una iniciativa que pretende, con una metodología muy similar al estudio ISOS en internacional y al estudio africano, llevar a cabo una medición de los resultados quirúrgicos en Latinoamérica. Y realiza un estudio con el mismo diseño, que es un estudio de cohorte durante 7 días. Cada institución participa durante 7 días con la inclusión de todos sus pacientes quirúrgicos para la inclusión en el estudio. Entonces vamos a mostrar un poco más aquí el detalle. Entonces es un estudio de cohortes. Finalmente se logró hacer en 17 países de América Latina y se recopilaron datos sobre cirugías en 284 hospitales. El seguimiento se hacía, digamos que se incluían pacientes 7 días consecutivos. Cada institución seleccionaba las fechas en que iba a incluir, en que iba a hacer ese reclutamiento de pacientes y se hacía el seguimiento hasta el alta hospitalaria, máximo 30 días. A 30 días los pacientes que todavía estaban hospitalizados se censuraban en el estudio y se hacía ese seguimiento. Era población adulta que iba a una cirugía electiva o de urgencias, que no fueran procedimientos diagnósticos o radiológicos, endoscópicos o radiológicos, sino los que se llevaran a cabo en un contexto de una sala quirúrgica y que se anticipara para la inclusión del paciente una hospitalización de al menos una noche. Y se hacía todo el seguimiento intrahospitalario hasta el egreso del paciente o hasta determinar que había fallecido el paciente y máximo hasta 30 días. Los desenlaces que se consideraron en el estudio fueron, el primario fue la ocurrencia de complicaciones posoperatorias intrahospitalarias. El protocolo era un protocolo sencillo, pragmático, que tenía 2 páginas, una hoja por 2 lados, donde uno recogía información de datos del paciente, de comorbilidades, de características propias del intraoperatorio, del tiempo quirúrgico, de la cirugía realizada por grupos de cirugía, de las anestesias, si había habido complicaciones anestésicas, y en el seguimiento se hacía una búsqueda específica de unas complicaciones que estaban definidas en 3 categorías: leves, moderadas y severas. Había unas definiciones simples que permitían hacer el estudio viable en todo este contexto y se hacía búsqueda de esas complicaciones básicamente a través de la historia clínica de los pacientes. El resultado secundario o el desenlace secundario incluyó mortalidad intrahospitalaria, estancia hospitalaria y admisión a cuidados intensivos dentro de esos primeros 30 días posteriores a la cirugía. Aquí vale la pena mencionar desde el punto de vista de los aspectos éticos. El estudio, digamos que fue apoyado por un grupo de Queen Mary, que ha sido el profesor Rupert Pearson en compañía de un profesor de Sudáfrica que se llama Bruce Bicard. Apoyaron todo el desarrollo del estudio, pero digamos que la gestión del estudio se hizo a nivel de América Latina y el centro principal donde se obtuvo el consentimiento, digamos, la aprobación ética fue en Brasil. Y a partir de esa aprobación en Brasil, en cada institución, se logró la aprobación de la realización del estudio con la intención de que no exigiera consentimiento informado individual por paciente, porque siendo un estudio pragmático y tratando de involucrar todas las cirugías que se hicieran en un periodo de una semana, pues por supuesto que si se llegaba a hacer un consentimiento informado, pues hacía la situación muy difícil. Entonces se garantizó digamos, la anonimización de los datos para efectos del registro en la base de datos de Lazos,
y pues los investigadores en cada centro hacían el seguimiento del paciente a través de la historia clínica, pero la información que se subía a, a la plataforma de lazos no permitía identificar el paciente con sus datos personales. Entonces eso fue aceptado en general por los sitios donde se llevó a cabo el estudio, aunque hubo algunos sitios donde fue difícil, finalmente la aprobación no tomó mucho tiempo e incluso finalmente no pudieron participar porque les pusieron una condición de que sí tenían que tener consentimiento informado. Bueno, vamos entonces con la siguiente. Este fue como el proceso. Inicialmente 25 países solicitaron participar. Pero finalmente solo se incluyeron 17 países. Este proceso de reclutar las personas de diferentes países fue todo un reto. Básicamente se trabajó con conocidos de las personas del comité directivo para empezar a buscar coordinadores nacionales. La iniciativa buscaba tener un coordinador anestesiólogo y un coordinador cirujano. Y pues hay sitios donde no hubo sino un coordinador y la intención era que hubiera al menos 10 hospitales incluidos por país. Ahí hubo algunas excepciones de países del Caribe, ¿sí? Porque no tenían la infraestructura para poder incluir todos esos países y pues digamos que ahí como grupo se incluyeron todos como si fueran un solo contexto para finalmente poder incluir información de ellos. Finalmente, en los 17 países se incluyeron 22.126 pacientes de 284 hospitales. Finalmente, solo de 17 países y en el proceso ya de revisión de la información aportada por los diferentes sitios, fue necesario excluir 650 países para el análisis del desenlace primario, es decir, de complicaciones. Había pacientes en los que no había información de sus complicaciones y 380 participantes, perdón, no países, 380 participantes se excluyeron para el análisis secundario que tenía que ver con mortalidad y estancia hospitalaria. Finalmente, entonces, para el desenlace de complicaciones a 30 días, se incluyeron 21.469 pacientes y la unidad de análisis era paciente que repetía, no tenía opción de ser incluido, participaba con la primera cirugía. 21.746 para el desenlace secundario, que particularmente el de mortalidad a 30 días. Esta es la infografía que resume los resultados. Vamos a ir sobre algunos de estos resultados en más detalle a continuación, pero ahí se observan los países que participaron, cuáles fueron los desenlaces primarios y secundarios, no lo voy a repetir, y cuál fue el perfil de la población que participó. Entonces, la edad promedio era 49.7 años. La mayoría de población participante eran pacientes ASA 1 o 2, el 78.7%. No eran cirugías mayores, el 68%, y eran cirugías selectivas, el 67.5%. 14.6% de los pacientes desarrollaron alguna complicación posoperatoria. Y de los pacientes que presentaron falla en el rescate, fueron 1 de cada 7 pacientes que desarrollaron una complicación, presentaron falla en el rescate. Que pues esto es un dato alarmante en términos de proporciones, como el 15%. 1.978 pacientes se admitieron a la unidad de cuidado intensivo. La distribución realmente en términos de la unidad de cuidado intensivo, 2.978 fueron de admisión inmediata a la unidad de cuidado intensivo y hubo un grupo adicional de 1.028 pacientes que se admitieron a lo largo de los 30 días, pero solamente el 32% de los que presentaron complicaciones llegaron a la unidad de cuidado intensivo.
Teniendo aquí una situación que de 477 pacientes que murieron, de esos el 37%, 180, nunca llegaron a la unidad de cuidado intensivo. Aquí esta imagen nos muestra el contraste de los resultados del estudio americano de desenlaces quirúrgicos, el estudio africano y el estudio Lazos. Y nos muestra la mortalidad por todas las causas, donde el estudio Lazos muestra frecuencias de mortalidad similar, un poco menor que el estudio africano. Se presenta complicaciones posoperatorias mucho más frecuentes en el estudio africano comparado con nuestro estudio latinoamericano, pero la mortalidad después de las complicaciones posoperatorias es más frecuente en el contexto latinoamericano. A pesar de que los pacientes en general pues tenían un perfil de riesgo favorable, que iban a procedimientos electivos en su gran mayoría, que las cirugías, muchas de ellas no eran cirugía mayor, pues la mortalidad después de una complicación fue bastante alta en nuestro contexto. Bueno, y eso habla de ¿perdón? ¿Algún comentario? Eso habla, digamos, del cuidado posoperatorio. Esta es nuevamente la imagen que estaba allí mismo, que compara los tres estudios. Nuestras tasas de complicaciones es similar a países de ingresos altos, sin embargo, la probabilidad de morir es mucho más alta en los resultados del estudio Lazos. Bueno, esto ya lo había mencionado. Es una magnificación de la imagen que vimos en la infografía anterior. Y bueno, entonces viene el concepto de falla en el rescate. Bueno, hay otros resultados que de pronto vale la pena mencionar. El total, digamos que de los pacientes que se complicaron, el 50% eran pacientes que tenían una clasificación de ASA de 3 o más. De eso, el 50.7% no eran cirugías selectivas, es decir, sí se complicaron más los pacientes que iban a procedimientos o de urgencia o de emergencia. Adicionalmente, el 42.5% de pacientes complicados fueron sometidos a cirugía mayor. Las complicaciones que se describieron con mayor frecuencia en primera instancia estuvieron las infecciones posoperatorias, con alrededor de un 8%, y las complicaciones cardiovasculares estuvieron en segundo lugar con 2.9%. Sin embargo, el grupo que tuvo complicaciones cardiovasculares tuvo la mortalidad más alta de todo, digamos, desde el punto de vista de la asociación de complicaciones con el resultado final de mortalidad. La estancia, digamos que fue alrededor de una mediana de 8 días para los pacientes que presentaron complicaciones, contrastado contra 2 días de los pacientes que no presentaron complicaciones. Digamos que la falla en el rescate surge como un indicador hoy en día muy importante del cuidado del paciente quirúrgico. Se sabe que el reconocimiento temprano del deterioro en pacientes quirúrgicos que desarrollan complicaciones puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia. Como hay un incremento significativo en la demanda de los procedimientos quirúrgicos y hay un contexto en general en América Latina y por la diversidad tan grande en los sistemas de salud y la situación de inequidades que se presentan en nuestro contexto latinoamericano, pues hay una situación de escasos recursos, una demanda creciente, una oferta que de pronto no es suficiente y por eso es muy importante replantear modelos de gestión y asignación de esos recursos en nuestro contexto. El concepto de falla en el rescate es un indicador de calidad en el ámbito hospitalario que se refiere a la incapacidad de prevenir la muerte de un paciente después de que ocurrió una complicación tratable. Y pues digamos que ese concepto surgió específicamente en el contexto quirúrgico. Esto es más o menos cómo se desarrolla el cuidado del paciente
digamos, en el periodo perioperatorio y cómo es, digamos, la atención que se le pone al paciente en los diferentes momentos. Está mostrado aquí el periodo preoperatorio, el momento del paso por la sala de cirugía, donde se hace todo un nivel de monitoreo pues muy grande. Después se baja un poco ese nivel de monitoreo cuando se pasa a la unidad de cuidado posanestésico, y después que el paciente va al piso hospitalario, pues el nivel de cuidado, de monitoreo, pues por supuesto que es mucho menor. Entonces, y la frecuencia de complicaciones viene a presentarse el segundo o tercer día posoperatorio. Entonces, es precisamente por esta frecuencia tan alta, digamos, la probabilidad de que se presenten esas complicaciones, particularmente hablamos de la disfunción pulmonar en este caso, que es necesario hacer un seguimiento muy juicioso de los pacientes para poder detectar de manera temprana las complicaciones que se puedan estar presentando. Esa falla, la falla en el rescate se acuñó desde el año 92 por el doctor Silver, y mostraba que hospitales que tenían una tasa muy similar de complicaciones podrían tener tasas diferentes de mortalidad. Entonces surgió el llamado a que la diferencia no está en la frecuencia de complicaciones, porque las complicaciones finalmente pueden ocurrir, sino en la capacidad para responder a ellas. Y desde entonces, pues se ha convertido en un indicador clave de seguridad del paciente y de la calidad hospitalaria. Este falla en el rescate enfatiza que las complicaciones pueden ocurrir incluso en entornos óptimos, pero la diferencia crucial es la capacidad del equipo de salud para detectarlas y actuar rápidamente. Promueve la implementación de sistemas de rescate clínico, como entonces aquí vienen alternativas que se han implementado para tratar de reducir esas fallas en el rescate, para detectar oportunamente esas complicaciones. Entonces están los equipos de respuesta rápida, equipos multidisciplinarios que se organizan en los hospitales y ante cambios en hallazgos de signos vitales del paciente, de cambios del estado de conciencia, taquicardia, hipotensión, cambios en la frecuencia respiratoria, particularmente por polipnea o desaturación, se activa el equipo de respuesta rápida. La capacidad de activar estos equipos de respuesta rápida depende de qué tan buena es la calidad del monitoreo en los pisos hospitalarios, y por supuesto depende del entrenamiento del personal, pero también de la relación del número de personal de enfermería por pacientes que tenga a su cargo. Y hay circunstancias donde no solamente está el humano viendo los cambios en el paciente, sino el monitoreo clínico automatizado que se ha venido implementando, que permite detectar en contextos incluso de pisos de hospital, o en algunos casos en lo que se llaman las unidades de alta dependencia, información que permite identificar cambios súbitos de signos vitales que alertan y ocurren usualmente horas antes de que el paciente llegue al paro cardiorrespiratorio. Entonces, la idea es poder identificar esto oportunamente, y hay también unos procesos que están orientados a la formación del recurso humano para detectar tempranamente el deterioro. Recientemente hay una iniciativa donde se ha tratado de evaluar, pues se está tratando de evaluar si la participación de los anestesiólogos digamos, en esta búsqueda del deterioro del paciente, como parte del monitoreo, no de los equipos de respuesta rápida, porque por supuesto que los anestesiólogos en general, en muchos contextos hacen parte de estos equipos, si hace cambio en la probabilidad de modificar los estimativos de fallas en el rescate. Las primeras miradas que creíamos que era muy prometedor nuestra participación en el cuidado perioperatorio no son tan claras, y que efectivamente un anestesiólogo haciendo la monitoría vaya a hacer un cambio significativo en esto, porque finalmente no es posible que el recurso humano esté pendiente con la frecuencia que se requiere de los pacientes que potencialmente tienen el riesgo. Entonces, hay un estudio que, si mal no recuerdo, se llama el PROSPECT, que está publicado como el protocolo para un experimento que está evaluando la participación de los anestesiólogos, particularmente
en esta apuesta. Y pues en este proceso de falla en el rescate y los equipos de respuesta rápida, pues se organizan algo que se llama las asas aferentes y eferentes, que tiene que ver, las aferentes es cómo se activa la alerta para que un paciente, de que un paciente se pueda estar empezando a descompensar. Entonces, en la presencia del monitoreo, en la capacidad para reconocerlo y la capacidad para responder e identificar que hay que hacer algo. Y ya desde el punto de vista de qué se hace, pues el proceso diagnóstico y el tratamiento pues es fundamental. Muy bien, entonces es importante recordar pues aquí que los desenlaces en anestesia pues tenemos muchos desenlaces y a veces hay desenlaces que de pronto no son tan importantes desde el punto de vista de la morbimortalidad perioperatoria, pero sí pueden ser incómodos para el paciente. Pero en una clasificación que hizo Massinari en términos de la importancia de los desenlaces, se ubica, por supuesto, en primera instancia la mortalidad y como desenlaces críticos también la falla de órganos, complicaciones pulmonares mayores, eventos cardíacos, falla renal, delirium, necesidad de inotrópicos y vasopresores, eventos cerebrovasculares pues, con cambios importantes en la funcionalidad del paciente y aspiración pulmonar. Y van de ahí hacia abajo, en menor severidad, los diferentes desenlaces posoperatorios, pero digamos que las fallas en el rescate están orientadas también a estos desenlaces que estamos viendo aquí como que desenlaces críticos, que requieren mayor intervención, monitoreo prolongado o admisión a la unidad de cuidado intensivo. Bueno, creo que esto ya lo habíamos mencionado. Los hospitales que tienen mayor volumen quirúrgico tienen menor tasa de complicaciones o tienen una tasa que después no se correlaciona con un número tan frecuente de mortalidad. Los hospitales con mayor mortalidad y mayor tasa de complicaciones usualmente tienen otros indicadores que muestran que sus procesos no son tan efectivos. Y bueno, la falla en el rescate relacionada con el volumen quirúrgico, pues nuevamente recordar que en la medida que los equipos quirúrgicos, los equipos multidisciplinarios, atienden más pacientes, se vuelven más expertos y es más probable que, pues, que todo el proceso intraoperatorio sea mejor, pero adicionalmente que se establecen una serie de estrategias para el cuidado posoperatorio que también minimizan el impacto de las posibles complicaciones que siempre pueden de todas maneras ocurrir. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el rol del anestesiólogo en todo esto? Entonces, la participación activa en el cuidado perioperatorio, identificación del riesgo individual, la participación y promoción de los programas de prehabilitación y optimización del paciente antes de la cirugía, el manejo intraoperatorio excelente que incluye aspectos como la ventilación protectora, el control de la presión arterial, el manejo adecuado de líquidos, las políticas de transfusión restrictiva, el control de temperatura, particularmente tratando de controlar la hipotermia, y la prevención de la infección y la identificación y manejo oportuno de complicaciones. Por supuesto, la vinculación en equipos multidisciplinarios. Hoy en día se sabe que los equipos de respuesta rápida definitivamente modifican los desenlaces en términos de esas fallas al rescate y pues los anestesiólogos tienen que hacer parte de esos equipos multidisciplinarios. Como les decía, ya en seguimientos particulares de pacientes no haciendo parte de sus equipos, todavía no se sabe si el rol del anestesiólogo sea fundamental. Y por supuesto, como ejemplo del estudio Lazos, ser conscientes de la importancia de participar en generación de datos de calidad. Somos personas que estamos dedicadas a trabajar en unos contextos muy controlados de salas de cirugía y a veces uno ve como lejano la salud pública y el impacto de lo que hacemos, pero viendo el volumen de cirugía, los procedimientos que se requiere hacer a futuro y la necesidad de contar con equipos que hagan muy bien la tarea, pues somos una parte muy importante en ese engranaje que había mencionado anteriormente. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Okay. Muy bien.
Doctora, muchas gracias por eso, es algo muy interesante. Creo que muestra resultados muy importantes para reflexionar. Y yo quiero enfatizar una cosa que usted comenta al final, que tiene que ver con las implicaciones en términos de salud pública. A veces lo vemos, como usted dice, un poco lejano, y a veces somos un poco reacios a ese enfoque, pues porque estamos con un desempeño en anestesia que básicamente está dentro de un quirófano, un ambiente que es, yo diría, un poco cerrada la visión en ese sentido. Y nuestra atención del paciente es muy durante el procedimiento, etcétera, pero a veces no conocemos, o a veces no nos interesamos mucho por ese contexto. Y yo creo que esa parte es muy relevante, porque conocer esto nos permite tener más de dónde argumentar en el momento en que nosotros, por ejemplo, tengamos que ser parte activa, o vamos a estar influenciados por un cambio en el modelo de atención. Porque creo que llega el momento donde se comienzan a cuestionar los modelos de atención quirúrgica, y cambios posteriores en modelos de atención quirúrgica obviamente nos van a impactar. Creo que es importante que nosotros como tal conozcamos de dónde viene y para dónde va la situación. Por eso yo creo que es muy relevante que todo anestesiólogo conozca los resultados de este estudio, y como comentaba en una reunión previa con la doctora Marta, uno de los objetivos es que este estudio se pueda difundir y se pueda conocer, más allá de que haya salido en una revista de alto impacto, es que nosotros conozcamos el lazos, y conozcamos los resultados y las implicaciones que tienen para nosotros en el ámbito perioperatorio. Pueden hacer comentarios por acá, por el chat, y preguntas si tienen, o comentarios importantes. Yo quería resaltar, pues creo que ya hemos hablado el comentario, el hallazgo más preocupante, que tenía que ver con la falla al rescate. La doctora Marta nos ha hablado mucho de eso. Y ella nos habla de una cosa bien importante, y es que gran parte de eso está relacionado con la disponibilidad de equipos de respuesta rápida, y además la disponibilidad o la oportunidad de poder identificar rápidamente que esos deterioros están ocurriendo en los pacientes. Y uno de los aspectos que ahí hay que tener en cuenta es el personal de enfermería, la disponibilidad de personal de enfermería. Cuando se comenzó a recoger la información de lazos, generalmente nos llegaban preguntas de los hospitales que iban a ingresar, en términos de las características de los hospitales. Y una de las cosas que se preguntaban era si los hospitales tenían equipos de respuesta rápida, y cuál era la razón de enfermeras por pacientes que tenían los diferentes hospitales para la atención. Teniendo en cuenta que esos son aspectos que influyen en esto, ¿cómo fueron los resultados, o en cuanto a hospitales, el porcentaje de hospitales, o cómo estaban en cuanto a frecuencia de disponibilidad de equipos de respuesta rápida? Eran el 75% más o menos de hospitales tenían equipos de respuesta rápida, de los 284 que participaron. Y el 71%, casi 72%, la relación de enfermeras era una enfermera por cada 6 pacientes. El resto tenían una relación de 7 a 20 pacientes, el 26%, y el 1.4 más de 20 pacientes por una sola enfermera. Entonces, pues eso muestra, obviamente hay una diversidad enorme en este resultado, esta información, enorme, que muestra también las grandes inequidades que se ven a lo largo de todo el territorio, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta, pues, que estos son datos agregados para toda Latinoamérica, ¿no? Los resultados, o la situación puede presentar variabilidad bastante grande, porque entre otras cosas, y así lo dice el estudio en su introducción, Latinoamérica se caracteriza por ser una región con grandes diferencias a nivel de los sistemas de salud, y de la tipo de respuesta de atención quirúrgica. Entonces, pues, es un agregado. Tendríamos que mirar ya probablemente después, cuando comience a salir resultados ya de cada región, es cómo se comporta en cada uno. Pero creo que llama la atención de que
tener equipos de respuesta rápida es importante, pero que también tenemos que crear los mecanismos para que esos equipos puedan llegar a responder en un momento determinado. A lo mejor los equipos están llegando ya demasiado tarde o los estamos activando cuando no es. De pronto esas alertas tempranas, los sistemas de monitoreo que a nivel de las instituciones, que a nivel de los pisos, por ejemplo, se tengan, no sean tan buenos. A mí me preocupa que 25%, casi un cuarto de esos hospitales, tenían una razón de enfermeras por pacientes por encima de 7 hasta 20. Eso yo creo que indica una alta carga de trabajo para ese personal. Entonces, creo que también es algo pues para tener en cuenta y mirar cómo optimizar no solo los sistemas de respuesta rápida, sino los sistemas de alerta temprana. Hay algunos hospitales que están implementando, por ejemplo, escalas como el NEWS y esos que incluso a veces por ejemplo, en el hospital donde estoy no sale la alerta cuando uno se mete a la historia clínica que este paciente, el puntaje de NEWS le da por encima de tanto y que uno podría detectar tempranamente algún grado de complicación en esos pacientes. Por acá tenemos también algunos comentarios al respecto que nos hablan qué integrantes deben hacer parte del equipo de respuesta rápida y a través de qué estrategia podemos motivar a la coordinación quirúrgica para que se implementen en los hospitales. Cada día existiría un equipo diferente. Gracias. Pues yo puedo hablar cómo está organizado en mi institución. Digamos que hay unas enfermeras que son entrenadas en cuidado intensivo, que están encargadas de hacer seguimiento. Digamos que hay pacientes que tienen alertas por sus características propias desde el punto de vista de sus comorbilidades, cirugía mayor, cirugía de urgencia, que, que, que son pacientes que están como en una lista de potenciales pacientes a riesgo. Pero estas enfermeras están haciendo una revista permanente y una revisión permanente de la información que se registra en las historias clínicas en términos del personal de enfermería. Y cuando hay valores en los signos vitales digamos que se salen de cierto rango, se alerta por un sistema para que la jefe reciba la información de que eso está ocurriendo. Ella asiste y ve al paciente y revisa cómo está la situación y puede activar a través de un sistema de radioteléfono, como de walkie-talkies, el equipo de respuesta rápida, y en ese equipo participan, puede ser un urgenciólogo, un internista, varía dependiendo de cómo esté, digamos, del día y de la hora en el hospital. Siempre anestesia se activa en ese equipo de respuesta rápida y ahí asiste el grupo de la enfermera, el especialista que no es anestesiólogo y el otro especialista para mirar la situación del paciente, para tratar de que no llegue al paro cardíaco, que es diferente al equipo de Código Azul. ¿Sí? Es un equipo independiente al equipo de Código Azul y es un equipo que digamos que la comunicación utiliza un canal independiente a la comunicación que se hace con Código Azul. Entonces, normalmente cuando esto se alerta, o sea, la que finalmente define que se alerte, que se active el equipo de respuesta rápida, es una enfermera entrenada en cuidado intensivo que valora a los pacientes. Eso es como, como, pues como conozco que funciona en el hospital. No sé si alguien tiene algún otro ejemplo de cómo funcionan esas instituciones. Nosotros en el hospital donde yo trabajo, el que entra como líder del equipo de respuesta rápida es el intensivista que está de turno. Y me parece que es una estrategia ganadora porque, entre otras cosas, nos ayuda a facilitar el acceso después de ese paciente a la unidad de cuidado intensivo, porque estuvo directamente implicado el intensivista en la atención del paciente durante esa emergencia y es más probable que le pueda abrir un huequito ahí en la UCI para subir al paciente o algo que cuando simplemente llegan del piso alguien a decirle, vea, doctor, es que tengo por acá un paciente que se complicó y entonces véndale usted la idea de que necesita la UCI. A veces ese proceso puede ser un poco más difícil. Entonces sí que me parece que, por ejemplo, para nosotros a mí me ha parecido que es una ventaja que el intensivista esté. Sobre todo porque a veces el anestesiólogo, el problema es que no siempre está disponible, generalmente cuando no tenemos posibilidad de tener siempre un anestesiólogo por fuera de salas
de cirugía, no siempre va a estar disponible para que esté. Por acá tenemos comentarios del doctor Calvache, que el doctor Calvache, entre otras cosas, muchos saludos. También fue uno de los líderes, fue también del comité, junto con la doctora Marta a nivel nacional, como líderes del LASUS. Nos comenta que una preocupación grande del estudio y sus resultados es el potencial sesgo de selección. ¿Qué opinión tienen de la participación en el país? ¿Qué pasa con las ciudades de difícil acceso, etcétera? Yo creo que tiene que ver un poco también con cuando uno ve el perfil de hospitales. La mayoría de hospitales son hospitales em, más bien grandes en ciudades grandes probablemente, donde tienen, si uno se pone a mirar, por ejemplo, programas de residencia, hablan de que 70%, casi 71% tienen programas de residencia, y por el número de camas de UCI o de camas de hospitales, básicamente creo que aumenta la representatividad de hospitales grandes, generalmente centros de referencia, etcétera. No sé qué opina la doctora Marta. Sí, digamos que con José Andrés tuvimos la oportunidad de discutir este aspecto en varias oportunidades. Cuando hicimos la promoción del estudio, digamos, la expectativa en términos del número de instituciones potenciales que podrían ser incluidas era alrededor de 140 hospitales. Finalmente, en la inscripción inicial, se inscribieron 50 hospitales y finalmente terminaron participando 41. Y digamos que aquí podemos comentar cómo se hizo la difusión del estudio. La difusión del estudio inicialmente cuerpo a cuerpo con algunos conocidos, a través de la página web, a través de algunos eventos académicos, a través de una editorial en la Revista Colombiana de Anestesiología, a través de redes sociales, pero digamos que finalmente todo esto implicaba que las personas tuvieran la intención, o sea, un poco voluntarios a participar. Este estudio terminó corriendo, desafortunadamente, al mismo tiempo que el estudio colombiano, ¿sí? No pues digo desafortunadamente porque en alguna medida compitió con la recolección de información. El estudio colombiano tenía un grant que permitía enviar cartas directamente a los potenciales líderes en cada institución. Tenía unas diferencias con el Lazos. Básicamente, una importantísima es que no solo incluyó población que fuera a quedar hospitalizada, sino población ambulatoria. Por eso uno tal vez ve una mortalidad un poco menor que la que vimos nosotros aquí. Pues no sabemos en Colombia cómo fue, pero digamos que por lo menos a nivel de América Latina podemos decir que el colombiano tiene una frecuencia menor. Ese estudio solicitó el protocolo al doctor Vicard un tiempo atrás, entonces el protocolo era muy parecido, excepto por lo que yo les menciono, y estaban enfocados en un desenlace que era el de mortalidad, pensando en el de Lancet. Entonces, por supuesto que aquí, y ellos tuvieron una participación en número de hospitales como un poco más que nosotros. Hubo coincidencia de, los dos de instituciones en los dos estudios, pero pues digamos que ellos tienen un grupo de pacientes que son de muy bajo riesgo, con los pacientes ambulatorios, ¿sí? Que de procedimientos menores. Este estudio tiene la posibilidad de haber incluido mayor volumen de procedimientos más complejos, pero por supuesto es un riesgo. O sea, finalmente tenemos una representación de más o menos el 35% de la población de hospitales del país, muy, pues muy representada sobre todo por aquellos hospitales que tienen mayor complejidad, pues son instituciones de mayor complejidad e instituciones que de alguna manera tienen un vínculo universitario. Entonces, por supuesto que ese es un potencial sesgo de selección en Colombia particularmente, y yo creo que no solo en Colombia, en toda América Latina. Digamos que cuando uno mira los números de, de hospitales, por ejemplo, que participaron en México. No recuerdo el dato exacto, pero fue inferior al nuestro. Y México es un país enorme, con muchos lugares donde hay, pues tiene una población muy diferente en número, solamente en volumen de población, muy diferente a la nuestra.
y teóricamente es un país que tiene mejores condiciones socioeconómicas que que nuestro país. Entonces, uno ve ahí mucha variabilidad. Yo diría, de los otros países, eh, Brasil tuvo una participación grande, pero fue como una política de país que pudieron meterse a través del ministerio y mover que se hiciera el estudio en muchas instituciones. Pero uno mira las participaciones, por ejemplo, de Argentina y Chile, tal vez Chile estuvo mejor, pero Argentina no tantos hospitales como por ejemplo, y ellos tienen un contexto que podría haber participado en volumen de hospitales mucho más que nosotros. Entonces, claro, ahí uno tiene potenciales sesgos, un potencial sesgo de publicación, y claro, los hospitales más pequeños que no están representados seguramente en el contexto colombiano, pues puede que las estadísticas en términos de morbilidad y mortalidad sean todavía menos buenas que lo que mostraron los resultados del estudio. El doctor Juan Carlos tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle, primero agradecerle, muy buena revisión el agradecimiento a ambos. Pero quería preguntar a la doctora, mencionó que en el equipo de respuesta rápida de su institución participan los anestesiólogos. Ellos durante la jornada, ¿qué ocupación tienen? ¿Qué asignación tienen? Le pregunto es porque usualmente el recurso de anestesiólogo está ocupado o en sala de quirófano o en recuperación, entonces no tiene esa capacidad de movimiento, desplazamiento rápido que exige un equipo de respuesta rápida, donde, como ya se mencionó, cada institución determina quién y cómo lo va a responder. Lo que sí es que tiene que ser bastante rápido y oportuno una vez la enfermera detecte alguna alteración en signos vitales cardio, neuro o respiratorios, que pueden ser o servicios de urgencias o de cuidados intensivos. Eso es indistinto. Lo importante es que sea alguien que, más que tener muchos conocimientos, tenga ejecutoria y resuelva con la situación del paciente, que no se quede con él en hospitalización, sino que tome rápidas decisiones de si el paciente debe ingresar a cuidados intensivos, a cuidados especiales, ser reintervenido quirúrgicamente, etc. Entonces, el anestesiólogo en su institución que participa en el Código Azul, ¿qué asignación, qué rol tiene en una jornada normal? Que le da la capacidad de poderse desplazar a responder a este tipo de emergencia. Muchas gracias. Digamos que esto ha venido cambiando en el contexto de el último tiempo, creo que todos estamos en una situación de contexto un poquito variable no sé si les pasa, pero por las condiciones actuales de contratación, volúmenes quirúrgicos que tienen que ver con la situación económica del sistema de salud. Pero normalmente el anestesiólogo que estaba asignado al equipo de respuesta rápida era el anestesiólogo que estaba en recuperación, porque además en recuperación hay un médico hospitalario. Entonces tenía la posibilidad de responder. O sea, yo le cuento que en indicadores de los primeros que llegan después de que la jefe activa o el código o el equipo de respuesta rápida es el anestesiólogo. En otras ocasiones, digamos que muchas veces estaba asignado a recuperación, ocasionalmente había la posibilidad de que estuviera exclusivamente en seguimiento de algunas actividades con los residentes y el equipo de respuesta rápida. Y en otras ocasiones, cuando el volumen era enorme y hay días que estábamos cortos de personal y no podíamos asignar una persona exclusivamente a recuperación y a esto, muchas veces se coordinaba que la persona de equipo de respuesta rápida estuviera en un quirófano con un residente de último año. Entonces, en realidad, anestesia en el hospital siempre responde a equipo de respuesta rápida y a código azul, ¿sí? Pero vale la pena mencionar que no es el único especialista, o sea, siempre hay otro especialista en ese equipo de respuesta rápida, que suele ser alguien de urgencias, de cuidado intensivo, que yo recuerde, no se salen de cuidado intensivo los intensivistas, pero sí puede ser alguien algún emergenciólogo el que atiende el equipo de respuesta rápida. Listo, un comentario, ya que la doctora decía que a veces son los equipos que están con los residentes, hay un comentario acá acerca de importante inculcar en los residentes la participación de ellos en el marco de la medicina perioperatoria.
y si hay estrategias de participación recomendadas o implementadas en sus centros específicamente con los residentes. Concretamente, muy honestamente, específicamente no. Digamos que en ocasiones eh, el residente está acompañando al profesor y si el profesor no está en una actividad quirúrgica, el residente acompaña al profesor para participar de la reanimación, pero que el residente vaya solo, no. Y pues digamos que eso sería un escenario ideal de donde también rotaran equipo de respuesta rápida. Lo que pasa es que la frecuencia de los eventos es impredecible. Entonces hay veces que pasa un turno y no hay ninguna llamada al equipo de respuesta rápida y otras veces donde llaman 3 o 4 veces en 6 horas, ¿sí? Entonces, pues eso sería el escenario ideal, que uno de los sitios o los escenarios de práctica del residente fuera estar en ese atento al llamado, ¿sí? Pero la realidad es ocasional que pueda participar, dependiendo mucho de cómo se está moviendo el volumen quirúrgico y el movimiento de las salas como tal. Listo, no tenemos por acá otros comentarios. Bueno, yo creo que nos queda la inquietud ahí. La idea es invitarlos a que todos descarguen el estudio y lo puedan pegar una leidita. Creo que estamos ya muy empapados de la información, pero creo que es un llamado a que veamos esto más desde el punto de vista global, porque hay que comenzar a pensar en cuál es el sistema de atención quirúrgica y qué implicaciones tiene para nosotros como anestesiólogos, los cambios y los retos que se vienen en los sistemas de atención quirúrgica de una manera un poco más global. Quiero agradecerle a la doctora Marta por habernos acompañado y haber estado tan dispuesta a estar con nosotros en esta actividad. Quiero hacerle el agradecimiento primero personal y segundo desde SADEA por haber estado y acompañarnos y compartir sus conocimientos y su experiencia en enlazos con nosotros en la sociedad. ¿No? Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectados en este webinar. Muchas gracias, doctor, por la invitación y a SADEA por la invitación. Un gusto poder difundir el estudio, porque va a haber oportunidades, se genera una red de trabajo en toda América Latina y pues más adelante pueden surgir otros estudios en nuestro contexto que creo que sí es importante sembrar la semillita de que esto es clave estar en participar en este tipo de iniciativas indudablemente. Doctora, Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias a todos para que estén pendientes Hasta en las redes luego. sociales de SADEA de las próximas actividades académicas. A todos, muchas gracias. Feliz noche.